Están aquí los empresarios más importantes del sector y los proveedores más importantes del sector que han decidido creer en nosotros en esta primera experiencia. Yo tengo una gran dificultad para esta conferencia y es, primero, que me cuadraron antes del almuerzo, y segundo, que yo, siendo abogada con formación jurídica, voy a tratar de explicarles un poco de los resultados de un estudio de microeconomía que hicimos para el sector. Entonces yo espero que ustedes sean un poco comprensibles conmigo y voy a hacer el mayor esfuerzo de que todos entendamos los planteamientos que tenemos aquí, que vamos a exponer aquí. Ya creo que con muchos de ustedes nos hemos visto en las regiones, hemos hecho algunas charlas con el fin de empezar a sensibilizarnos sobre los problemas fundamentales y que ha sido el resultado de estos 2 años de estudio muy juicioso con colaboración de las empresas y de la ANDI, y que, digamos, hoy en este primer congreso tenemos la posibilidad de mostrarles. Como les decía, va a ser una explicación muy sencilla y muy práctica de una visión microeconómica o económica de cómo está constituido en este momento el sector, y eso, a juicio nuestro y a juicio de nuestros consultores que nos apoyaron en esta tarea, puede marcar la pauta de dónde podemos empezar a resolver los problemas, digamos, más importantes y más urgentes. Vamos a ver en la charla va a tener 3 partes. Una es, vamos a analizar rápidamente los problemas y vamos a encontrar que fundamentalmente tenemos fallas de mercado. Segundo, unas soluciones o algunas soluciones que hemos visto que se han propuesto, y tercero, lo que serían un esbozo de las propuestas. Yo a muchos de ustedes les prometí que en este congreso daríamos algunos pasos o algunas pistas de lo que serían las propuestas que presentaríamos al nuevo gobierno. Arrancamos con un diagnóstico que yo creo que ustedes ya conocen, o una estructura fundamental, para que también nuestros amigos y colegas de otros países que nos acompañan conozcan un poco cómo está configurado en el tema de agentes nuestro sector, en el transporte intermunicipal, que también es muy, digamos, muy parecido en el transporte urbano. Tenemos unas empresas, tenemos unos propietarios, tenemos un conductor y finalmente un usuario. Tenemos que en el sector de transporte intermunicipal hay una empresa que celebra un contrato con un propietario de un vehículo, en virtud de ese contrato, que se llama el contrato de vinculación, le transfiere un derecho a una calidad, el derecho a la calidad de ser transportador. Y a cambio, este propietario, es la forma en cómo va a construir, cómo se ha configurado el sector, digamos, le da una retribución económica fruto de ese contrato de vinculación. El conductor, que es, digamos, el prestador efectivo del servicio, quien tiene el contacto directo con nuestros usuarios y nuestros pasajeros, puede tener o bien un vínculo con la empresa o bien un vínculo con el propietario, o vamos a ver que en algunos casos no tiene ningún vínculo. Pero es esta persona, este conductor, el que tiene el contacto directo con nuestros pasajeros, que son nuestro tesoro, nuestro capital de trabajo. Los problemas, ese es fundamentalmente el esquema, los problemas. Vamos a empezar con los problemas. Vamos a ver que el estudio que nos hizo eConcept arrojó que hay fundamentalmente 4 problemas en el sector. El primero es que no hay homogeneidad en los prestadores del servicio. Las empresas tienen diferentes niveles de responsabilidad frente a los vehículos y conductores, y los costos mínimos de operación no son los mismos para todos, ¿sí? Y no son los mismos para todos, no por cuenta de que hemos aprendido a ser competitivos como empresas y como sector con el fin de generar economías de escala o metodologías para reducir costos, sino por un tema que es muy propio de las economías latinoamericanas y fundamentalmente a la colombiana, y es el tema de la informalidad. Es decir, los menores costos que tenemos están dados por la informalidad, y ello tiene 2 problemas. Uno, o amplía los márgenes de rentabilidad para los informales, o sencillamente le permite cobrar unas tarifas menores. Vamos a ver cuál es esa heterogeneidad en los actores. Ya creo que lo hemos conversado con muchos de ustedes en las regiones, hemos identificado y con apoyo de nuestro equipo de consultoría y con entrevistas que hicimos con todos ustedes, encontramos que podríamos caracterizar las empresas del sector en 3 tipos. En algún momento el ministerio hablaba de las empresas tipo A, las empresas tipo B y las C, por eso quisimos retomar esa clasificación. Y esa clasificación de las empresas la elaboramos a partir de la forma en que las empresas constituyen sus relaciones frente a cómo reciben los ingresos o de dónde perciben su ganancia, qué tipo de relaciones tienen con los conductores y cómo ejercen o cómo se relacionan el tema de mantenimiento. Yo estoy aquí como un poco... Las empresas tipo C, hemos encontrado que estas empresas son empresas que generan sus ingresos, es decir, sus ingresos o la labor de sus gerentes consiste en
vender cupos, es decir, para quienes no están familiarizados con el tema, nuestros amigos que nos visitan, es vender el derecho a utilizar una parte de la capacidad transportadora, es decir, el número de sillas que ha sido asignada a la empresa, y la venta de una planilla o un formato que permite el despacho de un vehículo. Esas son las empresas tipo C. En las empresas tipo B encontramos que los ingresos en algunas están dadas por el cobro de una planilla, y en otras están dadas por el cobro de un porcentaje de administración. Digamos que ya hay un poco más de valor agregado por parte de las empresas frente a los vehículos. Y en las empresas tipo A encontramos que los ingresos se derivan fundamentalmente del cobro de un porcentaje de administración. Sobre ese porcentaje de administración es tomado de los ingresos globales de la empresa. Entonces, si uno hiciera un análisis, digamos, sin conocer mucho el sector y siguiendo la metodología de los expertos en finanzas y en administración, encontraría que un gerente es buen gerente en una empresa tipo C. ¿Cuándo? Cuando tiene muchos vehículos, entre más vehículos tenga y entre más planillas despache, o sea, entre más horarios esté despachando. Y que también estaría incentivado hacia que la empresa tuviera un poco más de ingresos por cuenta del cobro de administración. Y que el gerente de una empresa tipo A sería un muy buen gerente en la medida en que consiguiera más recursos, porque tendría una mayor ingreso por cuenta de que hay mayor, digamos, entradas para la empresa por cuenta del concepto de administración. Ahora, frente al tema de los conductores, que es nuestra otra variable sensible, encontramos que las empresas tipo C, generalmente los conductores, es decir, quienes tienen la relación directa con nuestros pasajeros, generalmente son los mismos afiliados o propietarios que vimos en la diapositiva anterior. O que en muchos casos en estas empresas tipo C, sencillamente los conductores no tienen ningún vínculo laboral formal con la empresa. Es decir, cuando hablamos de vínculo laboral, entendemos que el vínculo laboral nos da un poder muy apreciado, y es el tema de la subordinación, ¿no? Es decir, de yo tener la capacidad de determinar qué tipo de prestador tengo, ¿sí? En las empresas tipo B encontramos que generalmente también el conductor es el mismo propietario, es el mismo afiliado que conduce su propio vehículo, o que en algunos casos es vinculado por una cooperativa de trabajo asociado, tiene, digamos, algún esquema de tercerización laboral, o si es vinculado laboralmente lo es, pero a través del afiliado, del propietario. Si es el propietario quien tiene un vínculo y subordinación sobre ese conductor. Y encontramos que, contrario censo, en las empresas tipo A, son empresas que generalmente ya han establecido unos procesos de selección de conductores, y no solo seleccionan, no solo determinan quién en adelante va a conducir sus vehículos, sino que los vinculan, los capacitan y ejercen un control sobre esa forma, la forma en que esta persona presta el servicio o opera el vehículo. Encontramos que en las empresas tipo C, frente al tema del mantenimiento de los vehículos, en las empresas tipo C el mantenimiento depende, es decir, toda la acción sobre el vehículo depende exclusivamente del propietario de cada vehículo. Y que la empresa no ejerce ningún control, es decir, digamos que de cierta manera funcionan, si es una empresa tipo C que tiene 500 vehículos, son una empresa con 500 pequeñas empresas haciendo mantenimiento de manera independiente, y la empresa no ejerce ningún control. En las empresas tipo B, sigue el mantenimiento dependiendo exclusivamente del propietario, aunque la empresa ya ha empezado a generar unos controles, unos mecanismos de control un poco, digamos, más importantes. No lo ideal, pero sí ya tiene un poco más de controles, ejerce unas revisiones técnico-mecánicas, digamos, en una frecuencia superior a las revisiones obligatorias anuales. Y en las empresas tipo A vemos que el mantenimiento sigue dependiendo del propietario, pero estas empresas han sido muy creativas en la manera en que han empezado a ingeniar unos mecanismos y unos procesos que les permiten controlar la calidad de ese mantenimiento que hace el propietario de cada vehículo. Ese es fundamentalmente el esquema que tenemos, el esquema sobre el que está construido el sector, y como ustedes ven, lo traemos a colación por cuenta de la primera idea que se desprendía del primer problema. Tenemos una heterogeneidad en los prestadores, de manera que todos estos, la A, la B y la C, tienen unas responsabilidades distintas. Y por lo tanto, en la medida en que tienen responsabilidades distintas sobre los vehículos, sobre los conductores y sobre los ingresos, tienen costos distintos. A todas les cuesta distinto. Y entonces, ¿por qué les cuesta distinto? Y ya está muy relacionado con el segundo problema. Les cuesta distinto por cuenta de que
hay más informalidad. Es decir, esto representa una empresa que no tiene vinculado a los conductores y que no ejerce ningún control sobre su mantenimiento. Es una empresa que está, digamos, de cierta manera rayando la informalidad. Y la informalidad implica menores costos y genera para el informal una rentabilidad o una renta en exceso, o le permite dar la posibilidad de bajar los precios. Este primer problema de la heterogeneidad de los prestadores está muy relacionado con nuestro segundo problema que identificamos. Y es que, consecuencia de lo primero, hay lo que llaman los economistas y los expertos en derecho a la competencia una predación de precios. ¿Qué significa la predación de precios? La predación de precios es un comportamiento en el cual uno de los competidores en un mercado baja o reduce los precios en el corto plazo con el fin de o sacar a su competidor del mercado o evitar que los otros entren. Para los economistas es sencillamente un fenómeno de mercado o una falla de mercado. Para los abogados expertos en derecho a la competencia esto constituye una práctica comercial restrictiva de la competencia que es sancionable por cuenta de la autoridad en la materia. ¿Por qué se produce en el sector esta predación de precios? Una idea muy sencilla o consecuencia de lo primero. Los costos de las empresas que no cumplen, es decir, los costos de las empresas tipo C que están rayando la informalidad, resultan mucho menores de los costos de las empresas que sí cumplen. Por lo tanto, tienen la posibilidad o tienen la capacidad de poderlos reducir. De manera que las empresas que sí cumplen hacen inversiones hundidas, que las inversiones hundidas son inversiones que no se pueden recuperar, que no se pueden deshacer, como invertir en flota, como invertir en tecnología o como invertir en capacitación. No las pueden retornar, no las pueden reducir con el fin de equiparar esos precios. Y entonces quedan únicamente, digamos, expuestas a la reducción por parte del prestador informal. Entonces, esta predación de precios se debe fundamentalmente a que hay una heterogeneidad de los costos asociados a las diferencias en la calidad del servicio. Obviamente, no le cuesta lo mismo operativamente prestar el servicio a una empresa que vincula a sus conductores, que ejerce procesos de selección, que los tiene vinculados al sistema de seguridad social, que hace aportes parafiscales sobre ellos, a los que sencillamente no tienen ningún vínculo. Y además eso se ve, digamos, exacerbado o agravado por una condición particular, y es que el régimen tarifario que tenemos en este momento no refleja los costos reales de la operación que tenemos. Las tarifas mínimas, nosotros estamos en este momento, recuerdan, desde hace unos años, estamos bajo un régimen de tarifas mínimas o de pisos, y a partir de esos pisos fijados por el Ministerio, las empresas en cada ruta tienen la capacidad o la posibilidad de fijarla libremente. El asunto es que en este momento las tarifas mínimas fijadas por el Ministerio son sustancialmente inferiores a los precios efectivamente cobrados en el mercado, y este ejercicio lo hicimos de una manera muy juiciosa con apoyo de nuestra consultoría. Vimos el caso, ustedes encuentran que en su estudio, en el cuadro número 1, hay una tabla donde tenemos las rutas principales del país, y se hizo un análisis, un trabajo de campo sobre el precio mínimo de mercado, el precio máximo de mercado y la tarifa mínima fijada por el Ministerio. Un caso, lo tomamos, es el caso de estudio nuestro para acá fue la ruta Bogotá-Medellín, que es una de las rutas más importantes, digamos, donde podríamos encontrar reflejadas esos tres niveles empresariales, donde distinguimos esta gráfica que nos parece muy útil para efectos de entender el tema de la regulación económica. Por cuenta de esta heterogeneidad de los prestadores, podríamos decir que nuestro servicio se presta en tres dimensiones o en tres zonas respecto a las calidades. Una primera operación sin estándares mínimos, es decir, donde yo estoy incluso más allá de la informalidad, ¿sí? Tengo una segunda zona donde las empresas, donde yo estoy prestando un servicio, digamos, con algunas calidades, donde tengo alguna confiabilidad sobre el mantenimiento y el estado de los vehículos, donde tengo cierta certeza sobre las capacidades y las calidades de quien está conduciendo el vehículo y sobre la comodidad y la accesibilidad del mismo. Y unos estándares óptimos a donde todos quisiéramos llegar, que es donde tuviéramos como sector la capacidad de competir con los otros modos. Es decir, llegar al momento que quisiéramos en que una familia decidiera viajar en bus a sus vacaciones en vez de viajar en el carro particular o en vez de tomar el avión. Esas son las tres zonas de operación. Entonces encontramos que esos tres niveles empresariales, encontramos que las C obviamente están como por acá, que las B están, digamos, ya en la zona de los estándares mínimos de operación. Si nosotros queremos un servicio de zona amarilla, tiene que superar casi los 30.000 pesos. Eso fue lo que encontramos en el corredor Bogotá-Medellín. Entonces, ¿qué significa esto?
que en materia de rentabilidad y de ganancia encontramos que A está perdiendo todo esto. Y no puede, y A porque tiene una serie de inversiones fijas e inversiones hundidas que no puede recuperar, no puede bajarse acá, so pena de perder. Encontramos que B estaba ganando esto y que A estaba ganando un poquito. Perdón, que C estaba ganando apenas un poquito. De manera que lo que nos dice esta gráfica, fundamentalmente sin tener mayores conocimientos sobre economía, es que hay unos incentivos que están dados para que es más rentable y más sostenible en el mercado ser una empresa tipo C. Porque de otra manera yo estoy trabajando a pérdida. El tercer problema que digamos está muy relacionado con el tema de la heterogeneidad y del comportamiento de tarifas predatorias es el siguiente, y es donde digamos está centrado el sentido de nuestras conclusiones que vamos a ver más adelante. Y es que el modelo de la afiliación tal cual se ha desarrollado en el país adolece de lo que llaman los economistas, que tiene un nombre muy pomposo que se llama la información asimétrica a lo largo de toda la academia. ¿Qué significa la información asimétrica? La información asimétrica se presenta cuando entre comprador y vendedor uno de ellos tiene más información que el otro respecto de la calidad de lo que está vendiendo. Les pongo un ejemplo muy claro en el transporte y por qué sucede, y creo que lo vamos a entender. Cuando yo como pasajero tenemos tres tipos empresariales, ya lo tenemos claro, donde todas estas empresas tienen unos distintos niveles organizacionales y distintos grados de responsabilidad frente a, digamos, a los factores de producción, si lo pudiéramos hablar del transporte, y por lo tanto tienen unos costos distintos. Lo que sucede es que si yo llego, por ejemplo, a la ruta Bogotá-Medellín, donde existen esos tres niveles empresariales, yo como pasajero, cuando llego a la terminal y decido comprar un pasaje, tengo 8 empresas autorizadas y lo único que conozco del servicio es el vehículo. Y veo 8 vehículos aparentemente parecidos. Es decir, yo veo, pues de la empresa no logro distinguir qué hay detrás de cada precio y qué hay detrás de cada vehículo. ¿Cuántas horas de capacitación? ¿Qué tipo de conductor me va a llevar a mí durante 8 horas de trayecto? No sé qué tipo de mantenimiento ha recibido ese vehículo y en qué calidad o en qué condiciones técnicas está. Entonces, cuando yo como pasajero llego ante las 8 ofertas o 8 posibles, posibilidades de comprar el pasaje, sencillamente tengo la posibilidad de que yo veo 8 vehículos muy parecidos, 8 vehículos en una misma frecuencia, que al parecer me prestan el mismo servicio y que uno me está costando 55.000 pesos y el otro me cuesta 30.000. Eso es lo que se llama, y lo llaman los economistas, la información asimétrica. Es decir, las empresas tienen más información que el pasajero. El pasajero no sabe qué hay detrás de los 55.000, ni sabe qué hay detrás de los 30.000. Sencillamente cree que hay unas personas que están generando una renta en exceso, es decir, los de 55.000 lo hacen porque quieren ganar mucho dinero, y que los 30.000 sencillamente lo hacen porque eso cuesta. No saben que lo que sucede es que detrás de los 30.000 hay informalidad, hay, muchas falencias en temas de calidad a largo plazo. Entonces encontramos que el asunto es que en la cadena que vimos en la primera diapositiva, estos tres actores fundamentales que son empresa, propietario y conductor, tienen entre sí unos contratos, económicos, como lo llaman los economistas, que carecen o que tienen, esa información asimétrica y que no son lo suficiente adecuados ni generan los incentivos propicios para controlar la operación. De manera que lo que le queda a cada uno de esos actores es maximizar su rentabilidad de manera individual. Ustedes me dicen, ¿y eso qué significa? Significa lo siguiente, es decir, hay tres actores y cada uno está trabajando para su lado y tiene unos incentivos distintos. Todos quieren ganar dinero porque todos aquí estamos en el ámbito empresarial. ¿Cómo maximiza cada uno de estos actores su utilidad o su rentabilidad? La empresa. Más ingresos. Todo empresario quiere sencillamente más ingresos. ¿Y de qué dependen esos mayores ingresos en la empresa? Es decir, ¿qué incentivos va a tener la empresa o cómo la empresa va a lograr más ingresos y mayor utilidad? Depende de qué tipo empresarial estemos hablando. Si estamos hablando de una empresa tipo A, encontramos que lo que necesita la empresa tipo A son mayores ventas. Cuando más vende, más dinero va a tener por concepto de administración. Ventas. Pero si estamos hablando de las empresas tipo C, encontramos que va a tener mucho más rentabilidad y más utilidad cuando tenga más vehículos y cuando tenga más despachos. Digamos que las empresas tipo B son como
mixto y quisiéramos ubicar a aquellas empresas que en algunos servicios son más A y en otros servicios son más B, más C. Entonces digamos que pueden mudar o pueden subir o pueden bajar. ¿Qué significa esto? Que siempre las empresas en este esquema que tenemos actual, sea 1A o sea C, lo que está buscando es mayores ingresos, pero en ningún caso los costos van a afectar la rentabilidad de la empresa. O sea, los incentivos económicos no están dados para que la empresa busque que la operación sea rentable. Sencillamente lo que está buscando es más ingresos, más utilidad, dependiendo del esquema empresarial que tenga. ¿Qué pasa con los propietarios? También los propietarios que buscan más ingresos y menos costos. ¿Por qué? Porque en el esquema que tenemos, ellos ganan en la medida en que tienen más ingresos, pero también a ellos es a los que les duele el bolsillo con la operación o con los costos asociados a la operación de cada uno de sus vehículos. ¿Cómo entonces cada uno de estos propietarios puede obtener más ingresos con menores costos? Horarios de mayor demanda. Claro. Estar en las rutas más rentables y tener menores costos. Muy parecido, me sorprendió mucho a Miguel hablar sobre el fenómeno en México, que también sucedía que sencillamente el incentivo que se le daba al propietario es hacerse a los segmentos de mercado o a las rutas que fueran más rentables, digamos, si tuvieran mayor demanda. Pero en ningún caso el propietario necesita fidelizar al pasajero. Es decir, porque como las empresas como están constituidas o están establecidas, tienen su modelo de negocios no sobre una bolsa común de toda la flota, sino como una cantidad de microempresitas y de economías individuales con lógicas individuales, lo que necesita el propietario para tener más dinero y más utilidad es tener su vehículo en las mejores rutas, en los horarios de mayor demanda y que a él su operación le cueste menos. A su vehículo, no a la globalidad de la empresa. Entonces, en ese sentido, para el propietario es indiferente si una empresa ha subido o ha decrecido en número de pasajeros movilizados, si individualmente su vehículo no ha generado mayor utilidad, o su vehículo como unidad, digamos, de trabajo de explotación económica no tiene mayores ingresos. ¿Y qué sucede con el conductor? Que también es un actor fundamental en la medida en que está directamente relacionado, tiene el contacto directo con nuestros pasajeros y que en muchas de las situaciones el conductor es el mismo propietario. El conductor lo que busca o cómo maximiza su utilidad es mayores ingresos o hay en algunos casos en que sencillamente tiene un ingreso fijo y no genera utilidad, no tiene ningún incentivo para generar mayor utilidad. También el conductor depende del tipo de empresa en el que estemos ubicados. En las empresas tipo A, que generalmente son empresas que han establecido, que a partir de sus contratos de trabajo, han establecido unos mecanismos de remuneración fijos o mixtos también, que pagan un salario fijo a sus conductores y les pagan una bonificación por ingresos de los vehículos. En estas empresas, nuestros conductores maximizarán su utilidad cuando estén asignados a horarios y rutas con mayor demanda. Obviamente, porque las rutas y horarios de mayor demanda le significan mayores ingresos al conductor. En las empresas tipo B y las empresas tipo C, sencillamente lo que buscamos es más pasajeros. Más pasajeros, ¿por qué? Porque encontramos que generalmente en estas empresas no hay un mecanismo de remuneración establecido y fijo, sino hay, digamos, una especie de trabajo de staff. El conductor le reconoce una rentabilidad a su propietario y de ahí en adelante tiene la posibilidad de hacerse a los ingresos que quiera por concepto de recoger pasajeros o en vía o en terminal. Mayor ocupación. En todo caso, lo que vemos es que al conductor le tiene sin cuidado fidelizar al pasajero. Lo que necesita sencillamente es que el pasajero se suba, es decir, que su vehículo tenga los mejores horarios y las mejores rutas para que tenga más pasajeros fijos. No le interesa si un pasajero prefiere esta empresa o la otra. Y sencillamente, en el esquema que tenemos de incentivos, a nuestro conductor no le afectan los costos. Si se consume se consume más o menos diésel, si se malgasta más o menos, digamos, la parte mecánica del vehículo, no hay un incentivo económico que lo lleve a observar los costos. Dado esto nos lleva a pensar que
tal como está establecido el sector en su parte económica, tenemos una serie de incentivos que lo que nos llevan es a que cada actor esté trabajando de manera lógica, de manera individual, por la maximización de su utilidad, pero no por hacer crecer las empresas en competitividad. Y esto se ve, digamos, agravado por un fenómeno muy propio de los economistas, y es lo que llaman la alta elasticidad de la demanda. ¿Qué significa que una demanda sea elástica? La elasticidad de la demanda quiere decir que hay mucha posibilidad de que si yo introduzco algún cambio en el precio o en alguna variable, es muy posible que mi consumidor cambie de decisión. ¿Sí? Entonces, una demanda es elástica cuando estamos hablando de bienes de consumo necesario, es decir, que yo lo consumo independientemente de lo que, digamos, lo debo consumir. Es decir, si a mí me sube y me baja el precio, yo puedo ir de un lado a otro, no es que pueda dejar de consumirlo. O cuando ese bien que yo estoy consumiendo tiene sustitutos. ¿Sí? Entonces si a mí me sube el precio o me baja el precio en determinado producto, pues yo tengo la posibilidad o puedo tomar la decisión de cambiar. Digamos que lo que quiere decir es que la demanda es muy sensible a cualquier variación y fundamentalmente cualquier variación en el precio. Nosotros encontramos que en el transporte de pasajeros por carretera, en el caso colombiano, tenemos una demanda muy elástica, porque cualquier variación en el precio hace que nuestro pasajero se mueva de una empresa a otra sin problema. Exactamente. Tenemos una demanda altamente sensible a una variación en el precio, y el pasajero sencillamente se inclina por el precio bajo, pero no conoce por qué le cuesta menos. Y eso es lo que llamamos la asimetría de la información. No tiene suficiente información para determinar las características de calidad. Y esto se ve agravado por una cosa, y es que nosotros no le pedimos, el pasajero no tiene por qué saberlo. El problema es que el Estado debería garantizar que todo el que ostente la calidad de transportador cumpla con unos mínimos, y el que no los cumpla debería salir del mercado. Si el pasajero no tiene por qué ser experto y no tendría por qué estar aquí sentado debatiendo con nosotros los grandes problemas, digamos, de los incentivos económicos del transporte de pasajeros por carretera. Lo que nosotros necesitamos es un Estado que garantice que todos los que están tengan unos mínimos. Puede que a partir de esos mínimos hayan diferentes calidades y diferentes posibilidades de dar valor agregado, pero que hayan unos mínimos que nos saquen del ámbito de la informalidad. Problema cuarto. Y está muy relacionado con los tres problemas anteriores, y es que infortunadamente el control por parte del Estado ha sido deficiente. Las autoridades no están en capacidad de controlar la informalidad. Creo que el tema de la informalidad interna y externa se nos ha salido de las manos a todos. Tenemos informalidad adentro de lo formal y tenemos informalidad por fuera de lo formal. Existen estándares de operación establecidos por la vía normativa, pero los prestadores no sufren ninguna consecuencia por su incumplimiento. Entonces tenemos una serie de reglamentación, como dicen los economistas expertos en regulación económica. Hay una regulación clásica, es decir, una intervención y una serie de documentos muy extensos en lo que debe ser una empresa de transporte, pero su incumplimiento nunca es sancionado, y no tenemos digamos, experiencia o antecedentes de casos en que quien haya incumplido sus estándares mínimos haya salido. Entonces, no cumplen y permanecen. Y el control, eso está, digamos, se ve exacerbado porque el control de la operación es pobre. Es decir, ni los prestadores ni el Estado hemos sido capaces de controlar el tema de la operación, y por eso estamos, digamos, sumidos en un caos operativo. ¿Qué resulta de todo esto? De estos cuatro problemas desde el punto de vista económico que hemos estudiado. Uno, tenemos una demanda sensible al precio, es decir, cualquier cambio en el precio puede llevar a que nuestro pasajero se suba o se baje de una empresa. Eso se lo sumamos a que los competidores a los que les cuesta, hay competidores a los que les cuesta mucho menos por cuenta de la informalidad. O sea, a los que les cuesta menos no es por cuenta de la eficiencia, sino por cuenta de la informalidad. Y que hay un piso tarifario que avala esos costos de la informalidad. No estamos diciendo que el ministerio avale la informalidad. Lo que decimos es que la falta de una estructuración técnica de la tarifa ha llevado a que esos mínimos avalen que haya informales que cobren lo que cobren, o que les cueste lo que cueste. Mejor dicho, como decía un profesor mío en temas de seguridad vial, la vaca negra, la noche oscura y yo que no veo. Es decir, tenemos una demanda sensible al precio, unos competidores que pueden prestar el servicio por informalidad y unas tarifas que nos permiten o nos avalan esa informalidad. Pues sencillamente lo que tenemos es que la informalidad está ganando mercado. O sea, nos está ganando el mercado, le está ganando el mercado a los formales.
¿Y qué pasa si la informalidad gana mercado? Es decir, si nosotros en este momento no empezamos a actuar sobre el tema de la informalidad. El pasajero no recibe buen servicio y se arriesga, porque el pasajero decide por los 30.000, pero al primer problema se le va a varar el bus en la mitad del camino o en el peor de los casos va a tener un accidente supremamente grave. Una de las ideas que hemos querido llevarles desde la ANDI a todas las empresas en las regiones es que hay una gran diferencia entre la informalidad de otros sectores y la nuestra. Cuando nosotros hablamos, nos enfrentamos hacia el fenómeno de la informalidad, digamos en la venta de bienes, sencillamente tenemos una persona, al dueño de una tienda, cualquiera se le para al frente un informal que le vende el tinto o vende la empanada y pues no pasa de allí. Sencillamente tiene un tinto de mala calidad y es una persona que puede tener un tinto de mala calidad por cuenta de que no paga servicios, no paga impuestos y no tiene, digamos, costos fijos sobre el tema. Pero la informalidad en el sector transporte tiene un agravante y es que estamos transportando vidas. Por eso es inadmisible y es inaceptable. En los otros casos, sencillamente puede ser un tema de un producto de mala calidad, de algo que nos dicen que es cuero y no es cuero, o es un tinto o un café de mala, o una intoxicación leve. Pero no más. Nosotros, si le seguimos abriendo el campo a la informalidad, estamos comprometiendo la vida de los colombianos y la seguridad de los colombianos. Entonces, ¿qué sucede si dejamos que el pasajero se siga inclinando por los costos del informal? El pasajero no va a recibir un buen servicio, porque es que un buen servicio cuesta. No va a recibir un buen servicio y se va a arriesgar. Entonces, pierde el pasajero. Las empresas formales pierden pasajeros y no recuperan costos, que es lo que nos está sucediendo. Pierde la empresa. Las rutas y los horarios dejan de ser rentables, es decir, ya dejaron de ser rentables por cuenta de la guerra de tarifas y la guerra de horarios. Pierde también el propietario en el esquema de incentivos que ya expusimos. En consecuencia, por cuenta de la informalidad, las empresas no invierten, no innovan y no crecen. Pierde el sector. Y el sector no puede mantener ventajas comparativas, no es competitivo y por lo tanto pierde el país. Esto es lo que nos sucede si seguimos dándole espacio a la informalidad. Los tres problemas: demanda elástica, informalidad y regulación tarifaria muy baja. ¿Podemos actuar sobre la demanda elástica? Seguramente no. No depende de nosotros y no es de nuestro resorte. Pero sí podemos empezar a actuar en el tema de informalidad, que es fundamental, y en el tema de tarifa, de estructuración y regulación tarifaria. Y ese, digamos, que va a ser en adelante nuestro derrotero de acción. Consideramos que en lo que tenemos que emprender, el camino que tenemos que emprender conjuntamente Ministerio y sector privado es empezar a trabajar en el tema de informalidad y empezar a revisar la forma en que hemos estructurado y regulado tarifariamente nuestro sector. ¿Qué podría ser? Este mismo cuadrito que nos sirvió para ver los problemas del caso de la ruta Bogotá-Medellín frente al tema de la tarifa, nos podría servir para dimensionar un tema. Nosotros tenemos acá un precio máximo, como es actualmente, digamos, ya Bogotá-Medellín no está en este esquema, pero podríamos tomarlo con cualquier otra ruta. Un precio máximo de mercado que lo podemos suprimir, un precio mínimo que lo podemos suprimir y podemos subir una tarifa mínima fijada por el Ministerio. Conveniente, adecuado, necesario, urgente e importante ajustar esa tarifa mínima. Pero si nosotros no trabajamos sobre esto, sobre lo que queda acá, vamos a generar unas rentas en exceso que más adelante van a generar otra vez un incentivo perverso para que en el largo plazo vuelva a ser más rentable ser C. Porque si yo soy C y me gano todo esto, ¿para qué quisiera ser A? Si me va a costar más y yo puedo ganar más como C. Entonces está muy bien, celebramos digamos el ejercicio que han hecho empresas y ministerio en el tema de ajustar el mínimo tarifario. Pero la oportunidad que tenemos en este momento de mejoramiento y de crecimiento en la política es empezar a trabajar sobre el tema de la informalidad. ¿Qué hacer? La pregunta. Primer frente de acción a juicio nuestro: regulación. El tema de regulación, tenemos que sentarnos a mirar la manera en que podemos contar con un equipo regulador técnicamente solvente e independiente del gobierno, y más allá del gobierno lo que necesitamos es un grupo regulador o un equipo regulador que esté ajeno a toda la fluctuación política. Es decir, es algo que no únicamente sucede en los países de Latinoamérica. Todos los cargos
digamos, son políticos, el transporte está muy sensible a la interferencia política y está muy bien que los políticos estén allí. Lo que sucede es que no podemos caer en el error que hemos tenido, y es que hemos tradicionalmente abordado políticamente lo que es técnico y técnicamente lo que es político. Lo que es político debemos, digamos, abordarlo de manera política, con criterios sociales de maximización de costos socioeconómicos, pero también lo que es técnico debemos darle un tratamiento técnico. En ese orden de ideas, el estudio que nos hizo el equipo de consultoría recomendó, es una recomendación que acogió el nuevo gobierno, la creación de una comisión reguladora de transporte. Seguramente no va a ser ahora, posiblemente después, tras el fortalecimiento de las capacidades y la solvencia técnica del ministerio. Segunda propuesta en el tema de regulación, consideramos importante considerar que bajo el esquema de competencia en la vía, identifiquemos corredores relevantes para calcular una tarifa mínima adecuada. Eso ya está sucediendo y lo celebramos. Lo que se está sucediendo, digamos, en las reestructuraciones de cada una de las rutas. La segunda dimensión de acción a juicio nuestro es el tema de control. Fundamental para el éxito de cualquier medida o cualquier tarea que se emprenda en el sector. Uno, fortalecer técnica y presupuestalmente la Superintendencia de Puertos y Transporte. Creo que eso es una decisión que no puede tener más aplazamientos. Nosotros tenemos una superintendencia infortunadamente débil en el recurso humano, débil en la parte presupuestal, y tenemos que empezar a mirar, o la fortalecemos o la acabamos. Pero no podemos, digamos, seguir 4 años más con una superintendencia pequeña, centralizada, donde tiene que, creo que tal vez tiene en este momento la mayor relación vigilados personal. Tiene que desde Bogotá controlar la operación en los puertos, los organismos de tránsito de los municipios, y consideramos que no hay, digamos, entidad que tenga la capacidad para hacerlo. Entonces debemos, sector privado y sector público, emprender una tarea conjunta de consensos con el fin de fortalecer y darle a la superintendencia las herramientas que necesita y que merece. Segundo es fortalecer. Es un tema importante, es decir, nosotros debemos aprovechar la posición estratégica de los terminales de transporte como principales agregadores de demanda y fortalecer la capacidad de ellos mismos de ayudarnos en el control de la operación, ¿sí? Ellos son quienes saben qué vehículos salen y qué vehículos no salen, y podrían ser un aliado estratégico en el tema de organizar el caos operativo que tiene en este momento el sector por cada una de las rutas. Tercero, es necesario fortalecer control en la vía, es decir, y en ese sentido, pues, es importante que no le dejemos únicamente la tarea a la policía de carreteras y que tengamos la posibilidad desde las empresas de empezar a generar acompañamientos al control y acompañamiento de inspectores de empresas, es decir, las empresas que ya tienen sus estructuras de inspectores en vía, pues, fortalecerlos, y quienes no, empezar a mudar allá. Cuarto, establecer correctivos por incumplimiento. Eso es súper importante. Es decir, tenemos un sinnúmero de requisitos de constitución de las empresas, pero observamos que su incumplimiento no acarrea ninguna sanción o ninguna consecuencia. Entonces, es hora de empezar a establecer correctivos por incumplimiento y, de ser necesario, revocar los permisos de operación. La idea es que quienes son C no desaparezcan, que sean B, que empiecen, digamos, por empezar a mejorar y llegar a ser B. Pero si efectivamente el informal no cumple, el informal debe salir. Y el tercer gran punto, y es donde nosotros como ANDI generaremos mucho más esfuerzo y concentraremos toda nuestra atención, es el tema, y es el que más nos compete, es el tema de fortalecimiento empresarial. ¿Por qué? Porque vimos que podemos afinar el tema de regulación, podemos afinar el tema de control, pero si nosotros no resolvemos los problemas de mercado que están asociados a la informalidad, seguiremos teniendo los mismos problemas e incluso un poco más graves. Y fundamentalmente el tema en materia empresarial se divide en 2 acciones a seguir. Uno, alinear los incentivos. ¿Recuerdan los incentivos que veíamos que cada uno de los actores tenían unos incentivos o unas motivaciones distintas para maximizar utilidad? Creemos que lo que tenemos que hacer es empezar, a punta de regulación económica, a alinear esos incentivos y generar las modificaciones regulatorias que permitan que todos vayamos, que los 3 actores estén encaminados a maximizar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de las empresas. Entonces necesitamos que los incentivos nos lleven a tener empresas que busquen generar economías de escala. En este momento hay empresas que buscan generar economías de escala, pero no porque haya los incentivos económicos adecuados para ello,
sino porque así lo han querido. Entonces necesitamos que haya los incentivos económicos para que todas las empresas empiecen a mudar a esquemas de economías de escala. Y necesitamos empresas que busquen que la totalidad de la flota sea rentable. Entonces necesitaremos, digamos, ahí sí nos tenemos que dar un poco la pelea y el palo a las empresas, y tenemos que empezar a asumir también, de la manera en que hemos democratizado los riesgos, los costos, los gastos, los ingresos, tenemos que empezar también a asumir un poco del costo de la operación. Y que eso nos lleve a buscar una operación más rentable y con menores costos. Necesitamos que los incentivos económicos se alineen de manera que nuestros propietarios puedan, digamos, separarse de la decisión operativa de cada uno de sus vehículos. No estamos abogando porque los propietarios dejen de ser propietarios. Lo que buscamos es que en las empresas se adopten códigos de buen gobierno que alejen al propietario de las decisiones. ¿Por qué? Porque el propietario va a tener el incentivo de generar únicamente la rentabilidad de su vehículo particular. Y lo que estamos buscando es que empecemos a pensar en grande, en la rentabilidad global de la flota de toda la empresa. Entonces, en ese sentido, necesitamos alejar al propietario. Es muy bueno que el propietario esté, pero necesitamos alejarlo de las decisiones de la empresa en materia de operación, de mantenimiento y de conductores. Que esas decisiones sean tomadas desde la empresa. Y que además estos propietarios reciban las ventajas y que perciban y que estén conscientes de las ventajas de generar mecanismos de bolsa para democratizar rendimiento y para dispersar los riesgos. Vamos a tener obviamente una democratización de los ingresos, pero también vamos a tener menos riesgo por cuenta de que va a estar disperso entre toda la flota. Y lo vamos a ver en un gana-gana claro en el tema de seguros, por ejemplo. Y necesitamos incentivos que también lleven a que nuestros conductores observen beneficios de, uno, fidelizar al pasajero, o sea, de brindarle un buen servicio a nuestros pasajeros. Y segundo, optimizar el uso del vehículo, que reciba incentivos económicos de utilizar mejor los vehículos, que en última son el capital de la empresa, sumados al trabajo que ellos realizan. Y la segunda línea de acción en materia empresarial, a juicio nuestro, es el tema de formalización. Y es un tema que excede, digamos, la voluntad de la Cámara, es un tema de política institucional de la ANDI, como gremio de los empresarios colombianos, y en el cual estamos comprometidos y dispuestos a colaborar con el gobierno del presidente Santos en esa materia. ¿Y qué significará formalizar para el sector transporte de pasajeros por carretera? 3 cosas sencillas. Todos los conductores vinculados laboralmente por la empresa. Todos los vehículos deben tener mantenimiento controlado por la empresa. Es decir, no necesitamos que las empresas construyan talleres, pero que las empresas sepan qué mantenimiento se le está haciendo a sus vehículos y que tengan control de él. Tercero, que todos los ingresos deben ser recaudados por la empresa. Esto va inmediatamente a reflejar en un tema de se va a bajar mucho la evasión de los impuestos. Y de toda la operación debe ser decidida y controlada por la empresa. La operación, es decir, la operación, digamos, de cada uno de los vehículos. ¿Cómo se formaliza? ¿Cómo se formaliza? Algunas ideas. Tema, aumentar control. Hay que aumentar control. Podríamos empezar a explorar regímenes de transición de informalidad a la formalidad a partir del pago de aportes parafiscales, es decir, de pronto algunas exenciones por vincular nuevos empleos formales. Unos planes de apadrinamiento de transformaciones operativas. En ese sentido, yo creo que podríamos capitalizar tremendamente el ejercicio que han hecho las empresas en cada ruta. Hablar y tenerlos ustedes sentados hace 5 años, digamos, en esta posición de proactividad y de compañerismo y de colaboración entre las empresas era difícil. Yo creo que es importante, es algo que debemos agradecerle a la iniciativa del Ministerio en la medida en que nos ha llevado a que tengamos entendimientos y consensos entre los competidores, y uno podría empezar a hablar de algunos planes de apadrinamiento de transformaciones operativas. Hay empresas tipo A que ya han aprendido a hacer las cosas mucho mejor que las C. Entonces la idea es que esas A nos pudieran llevar a que las C mejoren. También, y sé que el Ministerio, digamos, está muy sintonizado en ese sentido con nosotros, es que tenemos que buscar mecanismos de cooperación o recursos de financiación, programas de transformación productiva. Se ha empezado a hablar de la posibilidad de darle el tratamiento del sector clase mundial al transporte de pasajeros. Algunos ejercicios que sé que lo tiene el caso español, que es el tema de las compensaciones por abandono de la profesión, con el fin de hacer un poco más de concentración empresarial. Vemos también que en el caso mexicano hay unos mecanismos muy interesantes que yo personalmente no conocía y de los cuales podríamos aprender en materia de formalización.
Eso es fundamentalmente lo que queríamos contarles. Los invitamos a que nos hagan sus aportes en lo que consideren pertinente. La idea es que sea una posición del sector, de todas las empresas, y que cualquier aporte que tengan que hacer en materia de transporte urbano, interurbano, nos la hagan saber.